Ya, ¿cómo son los tumores del ángulo pontocerebroso? ¿Cuál es la clínica de estos tumores, no? Sordera neurosensorial porque compromete el octavo. Vértigo central porque compromete el octavo. Paresia del sexto, ¿no? Y diplopia porque por ahí nomás está el sexto nervio craneal. Si es muy grande, podría llegar a comprimir o afectar hasta el quinto, ¿no? Entonces podría tener una neuralgia el quinto. Un espasmo hemifacial porque ahí está el séptimo par craneal. Y puede dar también ataxia cerebrosa, ¿no? Entonces la clínica de los tumores del ángulo pontocerebroso. ¿Y cuáles son los tumores más frecuentes? A la cabeza, el neurinoma del acústico, ¿no? Neurinoma del acústico. Luego puede haber también neurinoma del quinto, meningiomas, quistes dermoides, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el schwannoma vestibular o neurinoma del acústico, ¿ya? Bilateral, miren, ¿no? En este caso está en los dos lados, ¿no? Bilateral. En este caso ya es parte de la neurofibromatosis tipo 2. Entonces, el tumor más frecuente, la respuesta es la E, neurinoma del acústico. Siguiente, ¿cuál de los tumores del sistema nervioso central puede producir diseminación o metástasis a lo largo del neuroeje? A ver. ¿Ustedes creen que un tumor del cerebro puede hacer metástasis fuera, o sea, al cuerpo? Porque normalmente las metástasis son, ¿no?, de pulmón, de mama, etcétera, al cerebro. Pero ¿podría ocurrir lo contrario? ¿Han oído ustedes hablar de algún caso así? Normalmente eso no ocurre, ¿no? Una metástasis del cerebro hacia afuera, ¿no? Eso normalmente no ocurre. Lo que puede haber son metástasis dentro, ¿no?, del sistema nervioso central, ¿no? Entonces estos tumores, como el ependimoma, por ejemplo, que les comenté, puede diseminar a través del líquido cefalorraquídeo a otras áreas. También el glioblastoma, como su nombre lo dice, glioblastoma multiforme, ¿no?, puede dar metástasis, ¿no?, dentro del cerebro. Entonces puede haber una zona, un glioblastoma en una parte y más allá otra lesión, ¿no? Entonces es un glioblastoma, ¿ya? Pero algunos casos raros sí podrían dar metástasis fuera del cerebro. Son casos anecdóticos, digamos, ¿no?, que pueden diseminar al cuerpo. Principalmente los glioblastomas o algunos meduloblastomas podrían ir fuera, pero eso no es lo habitual, ¿ya? Entonces, lo que sí puede haber es diseminación, ¿no?, a través del líquido cefalorraquídeo o del neuroeje, ¿ya? Entonces aquí dice, ¿cuál puede dar diseminación? De los que están ahí mencionados. Por ejemplo, el meningioma, no es cierto, porque es un tumor encapsulado, ¿no?, dependiente de las meninges, ¿no? Es difícil, ¿no? El astrocitoma anaplásico, tampoco. Neurocitoma, que es un tumor neuronal, tampoco. Un glioma del nervio óptico, ¿no? ¿No? Aquí la respuesta es el medulloblastoma, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, esto era para mostrarles el neurocitoma, ¿no? Neurocitoma, que es un tumor de las células neuronales. Neurocitoma. Bueno, no está acá, pero yo les mencioné anteriormente, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del meduloblastoma, ¿no? Esos tumores que están en la fosa posterior, ¿no?, que están junto al cuarto ventrículo y a través del cuarto ventrículo pueden diseminar a través del líquido cefalorraquídeo y lo pueden hacer, por ejemplo, a la médula, columna, ¿no?, u otras partes del espacio subaracnoideo, ¿ya? Entonces aquí está. Mecanismos de propagación. Dice, ¿no?, los tumores, ¿no?, los tumores del sistema nervioso central no producen metástasis fuera del sistema nervioso, salvo rarísimas excepciones de glioblastomas o meduloblastomas, ¿ya? Pueden producir metástasis dentro del espacio meningio a través del líquido cefalorraquídeo, con mayor frecuencia el meduloblastoma. ¿Quién es más? El ependimoma, el linfoma, el disgerminoma. Hay que nuevamente recordar que la diseminación por el líquido cefalorraquídeo en las metástasis
hacia el sistema nervioso central, ¿no? De carcinomas y linfomas, ¿no? Es hacia meninges, ¿no? Entonces la respuesta aquí es meduloblastoma, ¿no? La D. El signo inicial más frecuente de un macroadenoma hipofisiario no funcionante es... ¿Cuál es? Ese está facilísimo, ¿no? Hemianopsia bitemporal, ¿no es cierto? La A, ¿sí? Ahí está, ¿no? Para que no se olviden, ¿no? Tumor, un macroadenoma hipofisiario, hemianopsia bitemporal. Respuesta es la A. El síntoma inicial más frecuente de una metástasis cerebelosa es... ¿Cuál es? ¿Ataxia? ¿Sí? ¿O dismetría? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la respuesta? Me temo que no es ninguna de esas dos. ¿Cuál es la respuesta? Ya les expliqué. Si es una metástasis cerebelosa, no, es una lesión de fosa posterior. ¿Y qué va a dar una lesión en fosa posterior? Cefalea. ¿Sí o no? Ese es con truco esta pregunta, ¿no? Por eso les he explicado, ¿no? Cómo es la fisiopatología ¿no? De esa zona, ¿no? La fosa posterior lo más frecuente que va a dar es cefalea. ¿Ya? La respuesta es la A, ¿no? Y les he mostrado varias imágenes de niños, ¿no? De adultos, no se olviden, ¿ah? Ya. El tratamiento más adecuado entre los siguientes para un meningioma es, a ver qué dicen. ¿Cuál? Cirugía, ¿no? Extirpación quirúrgica, ¿no? Ese es el tratamiento de meningioma. Miren, diferentes tipos de meningiomas. Miren dónde está aquí el meningioma, ¿no? Meningioma. Aquí en el tentorio, meningioma, meningioma. Aquí en la región celar, miren, ¿no? Miren este meningioma qué grande, ¿no? Acá también. Y miren, si se dan cuenta, todos estos meningiomas, ¿cómo captan el contraste? En forma homogénea e intensa. ¿Se dan cuenta? Esto es algo característico de los meningiomas, ¿ya? Entonces, la respuesta es la A. Un paciente de 18 años tiene un tumor intracraneal localizado en la región pineal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La letra C, ¿sí? O D. Ya, entonces, cuando hablamos de tumores pineales, habíamos dicho hay dos grupos, ¿no es cierto? Uno que es de las células germinales y otro que es de las células propiamente de la glándula pineal, ¿no? Entonces, dentro de las células germinales, ¿no? Dependientes de células germinales, habíamos dicho que el más frecuente es el germinoma. En segundo lugar, el teratoma, ¿no? Y de este grupo son la mayoría de tumores de la glándula pineal. Entonces, correcto, ¿no? La respuesta es germinoma. ¿Ya? Entonces, ahí está, germinoma, ¿no? Y para que no se olviden, aquí hay una imagen. Ahí está, ¿no? Un niño de 10 años que se presenta con historia de 18 meses de cefalea, fatiga y diplopia, ¿no? Y ahí está, ¿no? En la región pineal, ahí está el tumor, ¿no? Aquí dice ¿no? La biopsia demostró un germinoma puro, ¿ya? El tumor más frecuente de la región pineal. La respuesta es la C. Un niño de 7 años presenta un tumor quístico con calcificaciones en la región celar. ¿Cuál de las siguientes es el diagnóstico más probable?
Tumor quístico de la región celar. Ya están un poco mareados con tantos tumores, ¿no? Ya, entonces, los tumores de la región celar, ¿no? Entonces tendríamos que pensar en esa zona de la hipófisis, ¿no? ¿No? La zona adyacente. Si es quístico, no parece, por ejemplo, un macroadenoma, ¿no es cierto? Un ependimoma no es la zona. Un meningioma podría ser, pero no es quístico el meningioma, ¿no es cierto? Un astrocitoma tampoco es quístico. Un oligodendroglioma tampoco es quístico. ¿Cuál es la respuesta? ¿No? Fácil. O sea, cuando no sepan la respuesta, tienen que analizar el resto, ¿no? ¿Ya? ¿Sí o no? Facilísimo, si uno lo deduce así, ¿no? Porque ahí está diciendo, pues, quístico, ¿no? ¿Cuál es quístico? Ninguno es quístico, ¿no? Entonces, ¿cómo es un oligodendroglioma? Para que no se olviden, ¿no? Ahí está, con calcificaciones frecuentes, ¿no? Es lo que caracteriza a un oligodendroglioma. Aquí está, ¿no? Ven un tumor quístico en la región celar. ¿Qué cosa es? Un craneofaringioma, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La letra A, ¿ya? Craneofaringioma. ¿Qué tumor de los siguientes se origina en el suelo del cuarto ventrículo, siendo por esta razón difícil su extirpación total? A ver. ¿Cuál es la respuesta? Igual, ¿no? Si no sabemos, podemos de repente eliminar algunas, ¿no? Fácilmente. ¿Un neurinoma? No, ¿no es cierto? No puede ser un neurinoma así, ¿no? Un oligodendroglioma, acabamos de ver cómo es un oligodendroglioma. Tampoco no corresponde a esa característica, ¿no? Y al menos esas ya están fuera. ¿Qué más? Aquí nos dice que se origina en el suelo del cuarto ventrículo, ¿no? O sea, en la pared del ventrículo, ¿no? ¿Y qué células están rodeando los ventrículos? Las células ependimarias. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ependimoma, ¿no? Fácil, ¿sí? No se aprendan todo de memoria, tienen que, ustedes saber algunas características generales y en base a eso también deducir, ¿no? Porque recordar todo eso, pues es difícil, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí está, ¿no? Dice un niño de 12 meses que se presenta con una semana de alteración del balance, náusea, vómito, ¿no? Entonces aquí está un ependimoma, ¿ya? La respuesta es la B, un ependimoma. ¿Cuál de los siguientes tumores intracraneales es más prevalente en el adulto? ¿Cuál es el más frecuente en el adulto? Ah, no vale ver, pues. Recuerden, ¿cuál es el más frecuente? Hemos dicho que los tumores más frecuentes son los gliales, ¿no es cierto? Los tumores gliales, ¿no? Son los tumores más frecuentes. Y de todos estos, ¿cuál es un tumor glial? El astrocitoma, ¿no? El resto no es. Ya está. Con eso está la respuesta. Facilísimo. ¿Ya? Entonces, recuerden eso, ¿no? Eso ténganlo bien claro. Los tumores gliales son los más frecuentes. Representan casi la mitad de todos los tumores. ¿Y cuáles son los tumores gliales? Los que dependen de los astrocitos y los oligodendrocitos, o de ambos. Y dentro de los astrocitos están pues los astrocitomas, ¿no? Ahí está el astrocitoma de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, ¿no? O glioblastoma multiforme, ¿no es cierto? Todos esos son los tumores gliales, ¿ya? Entonces, de todos estos, los otros no son, pues, ¿no es cierto? Entonces, fácil, la respuesta es la A. La asociación de poliglobulia y tumor intracraneal se observa frecuentemente en el caso de... Bueno, eso está un poco difícil, ¿no? ¿Alguien sabe la respuesta?
Ya, entonces, el hemangioblastoma, ¿ya? Habíamos dicho que es el tumor de fosa posterior más frecuente en adultos, ¿no es cierto? Representa un 70%. Son tumores benignos, ¿no? De grado 1, y habíamos dicho que se asocia a la enfermedad de von Hippel-Lindau entre un 10 a 40% de casos, ¿ya? Estos tumores que ocurren en adultos jóvenes, básicamente entre los 25 a 40 años, es muy raro que ocurra en el anciano o en el niño, ¿ya? Predominan en el sexo masculino, en la relación 2 a 1. Como están en la fosa posterior, ¿no? Fácilmente van a producir obstrucción del líquido cefalorraquídeo, hipertensión endocraniana, hidrocefalia, ¿no? Eso es fácil de deducir, ¿no es cierto? No tienen que aprenderlo de memoria, eso pueden deducirlo. La cefalea es el síntoma más frecuente, ya saben ustedes por qué, ¿no es cierto? Y se puede asociar a vómitos, vértigo, alteración en la marcha. Puede haber edema de papila, ¿no? Puede haber un síndrome cerebeloso, obviamente, o de nervios craneales. Y es característico, ¿no? La presencia de poliglobulia, ¿no? Que aparece entre un 10 a 20% de los pacientes. ¿Y por qué? Porque este tumor secreta eritropoyetina, ¿ya? Entonces, por eso puede haber poliglobulia en este tipo de tumores, ¿ya? Aquí está en la tomografía lo que vemos, ¿no? Es un tumor que puede ser nodular o puede ser quístico, ¿ya? Ahí capta contraste cuando es nodular, y cuando es quístico, si se acompaña una zona nodular, captura de contraste. Entonces, la respuesta aquí es la D, hemangioblastomas, ¿ya? La respuesta es la D. Siguiente. El llamado astrocitoma gigantocelular subependimario es un tumor que se asocia con, bueno, habría que también saber de qué se trata este tumor, ¿no? Entonces, algunas características de este tumor, ¿no? Este es un tumor de grado 1, según la OMS, ¿ya? Generalmente de localización intraventricular, y se suele asociar a esclerosis tuberosa, ¿ya? Eso sí habría que recordar, ¿no? Es un tumor que se asocia a esclerosis tuberosa. Son tumores de crecimiento lento. También se conoce como tumor subependimario de células gigantes, y su pronóstico es favorable, ¿no? Y el tratamiento es cirugía. Entonces aquí la respuesta es la letra C, ¿ya? Siguiente. Paciente varón de 75 años, tras la aparición brusca de un síndrome neuropsiquiátrico, una tomografía demuestra la existencia de una metástasis cerebral. ¿Cuál es la localización más probable del tumor primario? Es facilísimo, ¿no? La respuesta, ¿cuál? Pulmón, ¿no es cierto? O sea, broncopulmonar, ¿no? La respuesta es la D. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son traumatismos craneales. Bueno, cuando hablamos de traumatismo craneoencefálico o encefalocraneano, ¿no? El TEC. Cuando hay evidencia o sospecha de daño encefálico, ¿no? Causado por una agresión mecánica. No todo golpe es un TEC, ¿no es cierto? Saben eso, ¿no? Puede ser simplemente un trauma craneal, ¿no? Pero no necesariamente un TEC. Un TEC implica un compromiso del encéfalo, ¿no? El TEC, pues, es toda lesión encefálica de origen traumático, ¿no? Por un trauma, se supone. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión? Hay un mecanismo directo, que es el hecho, pues, del golpe, de la colisión, ¿no? De la cabeza contra el objeto. Y hay un mecanismo indirecto, ¿no? Por la inercia, ¿no? El cerebro se mueve, pues, ¿no? Primero hacia la zona del golpe, y luego hace un movimiento de oposición, ¿no? El contragolpe, ¿no? Entonces, por la inercia y por la hiperpresión transmitida por los vasos, ¿no? Esos son los mecanismos de lesión en el TEC. Entonces, cuando hablamos de trauma craneal, puede ser abierto o cerrado. ¿Cuándo decimos que es abierto? A ver, yo pregunto. Un paciente que llega a la emergencia, ¿no? Que de repente se cayó o le tiraron una piedra, etcétera, viene sangrando, ¿no? De repente se desmayó en ese momento, bueno, lo traen, ¿no? Ahí a la emergencia. ¿Es un trauma craneal abierto o cerrado?
¿Qué creen? Ya, de repente le tomamos una radiografía y no tiene nada, no tiene fisuras, no tiene fracturas, ¿no? Y otro paciente, un niño de repente que está manejando su bicicleta, se cae, ¿no? Se desmayó, de repente después se recuperó, llega a la emergencia y tiene una fractura craneal. Ese es un trauma abierto o cerrado. ¿Mm? ¿Qué dicen? Ya, ¿cuándo es cerrado? ¿O cuándo es abierto? ¿Cuál es la definición? ¿Saben? Abierto. ¿Cuándo? Ya. Les he puesto esos ejemplos para que no se olviden, ¿no? Abierto no es el hecho que esté sangrando. Abierto es cuando hay lesión de la dura madre. ¿Ya? Y cerrado cuando no hay, pues, ¿no? Cuando no hay lesión de la dura madre. ¿Ya? Entonces, puede que esté sangrando y puede que no tenga nada, ¿no? No tenga fracturas, ¿no? Obviamente no va a haber lesión de dura, etcétera. Y ese es un trauma cerrado. Pero puede que el paciente no esté sangrando y tiene una fractura, de repente tiene un hundimiento y hay lesión de dura madre. Eso es un trauma abierto. ¿Está bien? Ya. Luego, otro parámetro es la severidad, ¿no? Puede haber un TEC leve, moderado, severo. Eso más o menos lo conocemos, ¿no es cierto? ¿Cuándo decimos que es leve? Ahí nos guiamos del Glasgow, ¿no es cierto? ¿O cuándo decimos que es severo? Más fácil. Ya, Glasgow 8 o menos, ¿no es cierto? Moderado, entre 13 a 8 más o menos, ¿no? Y leve un 14-15, ¿no? O sea, en leve el paciente debe estar normalmente despierto, ¿no? Quizás un poquito confuso o algo somnoliento nada más, ¿no? Eso es leve. Si es un poco más allá, ya es moderado, ¿no? Y si está en coma, que es Glasgow 8 o menos, es severo. ¿Ya? Ahora, si el paciente se desmaya, si pierde la conciencia, ¿no? Si es menos de 24 horas, en general tiene un buen pronóstico. ¿Ya? Aquí tienen, por ejemplo, miren, una fractura, ¿no? Esta es una ventana ósea y aquí vemos un sangrado, ¿no? Es un hematoma. ¿Hematoma? ¿Subdural o epidural? Este que estoy señalando, ¿no? Epidural. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, por la forma, ¿no es cierto? Está bien. El epidural es así, biconvexo. Y este es un hematoma subdural, ¿no? Miren, el epidural, ¿no? Respeta una determinada zona, ¿no? Puede ser frontal, parietal, ¿ya? ¿Ven? Está delimitado. En cambio, miren el subdural, ¿cómo es? Extenso. No respeta. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora aquí, por ejemplo, nos señala estas flechas, ¿no? Este es un hematoma, pues, ¿no? Que está fuera del cráneo, ¿no? Pero también por dentro hay un hematoma subdural, ¿no? Esta es la lesión de repente aquí fue el golpe inicial y este es el contragolpe, ¿no? ¿Están viendo? ¿Ya? Claro, si es un chichón, digamos, ¿no? Pero el problema está en el otro lado, ¿no? Ahí no hay mayor problema, el problema está en el otro lado. Muy bien. Fracturas de bóveda. Ustedes saben que el cráneo, ¿no? El cráneo, la parte de acá superior es la bóveda, ¿no? Y lo que está acá es la base, ¿no? Tenemos una base y una bóveda, ¿sí? Cuando hay fracturas de bóveda, ¿no? Fracturas de bóveda craneal pueden ser lineales o pueden ser con hundimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, una fractura con hundimiento, ¿no? O pueden ser lineales, como esta de acá, miren. ¿Ya? Si es una fractura lineal,
generalmente no es quirúrgico. ¿Por qué vamos a hacer ahí, no? ¿No es cierto? Es lineal nada más. No se opera. Si es con hundimiento, se opera, ¿no? Aquí debe haber lesionado la dura madre. Es un trauma abierto. Hay que operar, hay que corregir, ¿no? Y cuando es fractura de base de cráneo, ¿no? De esta parte inferior, normalmente no es quirúrgico, ¿ya? Porque entrar a operar ahí sería pues terrible, ¿no? Lesionaríamos peor, ¿no? Normalmente ahí no se opera, ¿ya? ¿Está bien? ¿Estos conceptos están claros? Hay otro término que se llama concusión, ¿no? ¿Qué es la concusión, no? Es cuando un paciente sufre un TEC y se desmaya, ¿no? Pierde la conciencia durante un momento. Esa es concusión, ¿ya? Entonces, dice, ¿no? Clásicamente se refiere a una pérdida transitoria inmediata de la conciencia, ¿no? Que se asocia con un periodo corto de amnesia. Eso es concusión, porque existe también contusión, ¿ya? Entonces la concusión se refiere, ¿no? A esta pérdida transitoria inmediata, ¿no? Por este mecanismo, ¿no? Como hay una aceleración, digamos, brusca, ¿no? Y luego una desaceleración, el cerebro pues va para adelante y luego para atrás, ¿no? Dependiendo, ¿no? Dónde haya sido el golpe, ¿no? Y esta fuerza que genera ese movimiento, ¿no? Se concentra, digamos, en esta parte del tálamo, en esta parte superior del tronco, que tiene que ver con nuestro mecanismo de estar alertas, ¿no? Con la zona reticular ascendente, ¿no? Entonces por eso uno pierde la conciencia en forma transitoria, ¿ya? Esa es la fisiopatología. Dice, ¿no? Un periodo breve de amnesia, tanto retrógrada como anterógrada, es típica de la concusión y desaparece rápidamente, ¿no? En el paciente ya alerta. La memoria se vuelve a recuperar, ¿no? De la parte más distante a lo más cercano en relación con el trauma. Pero podría haber zonas aisladas, digamos, episodios aislados de amnesia, ¿no? Entonces el paciente dice, no, yo estuve, no sé, en el carro y sufrió el choque, no me acuerdo nada, pero por ahí me acuerdo una otra parte, ¿no? De ahí no me acuerdo, ¿no? Es así, ¿no? El mecanismo de la amnesia no está del todo claro, ¿no? Sino ese mecanismo es de la pérdida de conciencia nomás que les comenté. Y el otro término es contusión. Así como cuando uno sufre un golpe, ¿no? Quien no se ha golpeado y se pone pues verde, morado, etcétera, ¿no es cierto? Ese es un golpe, es una contusión. Igual puede ocurrir en el cerebro, una contusión, ¿no? Uno sufre un trauma, un golpe y se genera una hemorragia, una contusión dentro del cerebro, ¿ya? Entonces, dice, ¿no? La contusión consiste de grados variables de hemorragia petequial, edema y destrucción tisular. Eso es la contusión, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una imagen, miren estas zonas, ¿no? Hiperdensas, ¿no? Es una zona de contusión, ¿ya? Una contusión. Y existe otro término que es la injuria axonal difusa traumática, ¿no? Dice, ¿no? Que esta lesión ha sido encontrada en casos muchas veces fatales, ¿no? Y es la causa más frecuente de estado vegetativo, ¿no? Y de severa discapacidad después de la injuria, ¿ya? El daño cerebral, ¿no? Inicialmente llamado degeneración difusa de la sustancia blanca, ha ido evolucionando en cuanto al término, ¿no? Se ha ido cambiando de término y finalmente se ha quedado como la injuria axonal difusa traumática, ¿ya? Entonces, aquí lo que ocurre es una lesión a nivel del cuerpo calloso, ¿no? Generalmente asociado con hemorragia intraventricular. Hay lesiones focales, ¿no? En uno o ambos sectores dorsolaterales del tronco y hay evidencia difusa de daño axonal. Entonces aquí en una imagen, ¿no? Vemos estas lesiones, ven aquí unas pequeñas lesiones hemorrágicas, ¿ya? En relación a injuria axonal, ¿ya?
Aquí, por ejemplo, este fue un trauma cerrado, ¿no? El paciente no tuvo fracturas, ¿no? No se ve una lesión, pero tiene una injuria axonal difusa, ¿no? Y su pronóstico es terrible, pues, ¿no? Es de repente hasta peor que un hematoma epidural o subdural, ¿no? A largo plazo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver los hematomas subdurales y epidurales. Este es un hematoma subdural, ¿no es cierto? Ya por la forma estamos, ¿no es cierto? Y como se ve blanco, por decir así, hiperdenso, es agudo, es un sangrado. Porque esto podría ser negro o hipodenso y sería un hematoma subdural crónico, ¿no? Han escuchado ese término, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando una persona mayor, ¿no? 70 años o más, de repente se cae, de repente el golpe no ha sido muy fuerte, ¿no? Se golpea la cabeza, de repente ni se desmaya, obviamente de repente tiene mareos, cefalea, etcétera. Pasa un mes o 2 meses y de repente tiene falta de fuerza o está confuso, etcétera. Se le hace una tomografía y se encuentra esta lesión, pero negra, ¿no? Un hematoma subdural crónico, ¿no? Ustedes habrán visto casos así, ¿no? Hematoma subdural crónico, ¿no? Entonces, a veces con traumas menores, por esa fragilidad, ¿no? Capilar de las personas mayores, se puede ir formando un hematoma lentamente, ¿no? Y va a llevar a un hematoma subdural crónico. Muy bien. Aquí, otro, ¿no? Un hematoma subdural agudo, porque se ve blanco, hiperdenso. Miren cómo genera una desviación de línea media. Aquí también creo, ¿no? Se veía, perdón. Aquí también miren cómo desplaza la línea media, ¿no? Obviamente quizás este paciente esté pues en estupor o en coma, ¿no? Porque hay una hipertensión endocrinal, está desplazando la línea media, ¿no? Igual acá, está desplazando, está comprimiendo el ventrículo, ¿ya? Ese es un hematoma epidural, ¿no? Fácil, ¿no? Generalmente los hematomas epidurales se relacionan a fractura craneal, ¿no? Es muy frecuente que se encuentren asociados, ¿ya? Aquí dice, por ejemplo, ¿no? ¿No? La dura está firmemente adherida, ¿no? Es por eso que produce esta forma característica, ¿no? Y los hematomas epidurales usualmente, ¿no? Son causados por ruptura de la arteria meningia media, ¿no? Entonces va sangrando y se va acumulando pues la sangre ahí, ¿no? Hematoma epidural, ¿no es cierto? Fácil, ¿no? Miren qué gran desplazamiento de la línea media está produciendo, ¿no? Ya no hay ventrículo de este lado. Aquí, contusión temporal, ¿no? Contusión, ¿ya? Y ya está generando una compresión, una herniación a nivel del uncus. Aquí hay varias cosas, ¿no? Miren, este es un hematoma subdural crónico. Así se ve el crónico porque está negro. Y aquí también era crónico, pero hay áreas hiperdensas, o sea, un sangrado, ¿no? ¿No? Entonces, es un hematoma que probablemente ha tenido un sangrado reciente, ¿no? Ya, y en el TEC, ¿no? Algo importante es la escala de Glasgow, ¿no? Para poder nosotros catalogar cuál es su severidad. Ustedes saben que la escala de Glasgow ha sido inventada para que lo maneje el personal no médico, ¿no? El personal técnico, enfermeras, para que haga una valoración rápida de un paciente neurológico generalmente asociado a trauma, ¿no? Y se pueda correlacionar cómo va este paciente, ¿no? Porque viene un paciente traumatizado, llega con un Glasgow de 13, pasan 2-3 horas y está en 11, pasan 4 horas más y está en 8, ¿no? Algo está pasando ahí, ¿no? ¿No es cierto? Entonces permite monitorizar
¿no? O tener una idea de cómo va el paciente, ¿no? Entonces, se compone de 3 partes, como ustedes saben, ¿no? La apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal, ¿ya? Entonces, la respuesta ocular, si el paciente está con los ojos abiertos espontáneamente, es 4. Si es al llamado o despierta al llamado, es 3. Si es al dolor, es 2. Y si no abre los ojos, es 1. En la respuesta motora, ¿no? Si obedece, ¿no? Es 6. Si localiza el dolor, si usted le hace un estímulo doloroso y localiza el dolor, eso es 5. Si retira el dolor, ¿no? Si retira el dolor, 4. Si tiene una flexión anormal, o sea, ¿esta es una descerebración o decorticación? La flexión anormal, decorticación, ¿no es cierto? Y la extensión anormal, descerebración, ¿no? Y si no responde, pues es este 1, ¿no es cierto? Si no hay ninguna respuesta. Y la respuesta verbal, si está orientado, es 5, si está confuso, es 4, si hace palabras inapropiadas, es 3, si hace sonidos incomprensibles, 2, y si no habla, 1. Entonces, en base a eso, se hace la escala de Glasgow, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, dice, la evaluación neurológica inicial de un paciente con un TEC revela que abre los ojos al estímulo doloroso, emite sonidos incomprensibles, pero localiza el dolor. ¿Cuál es la escala de Glasgow? ¿Cuál? ¿9? Sí, ¿no es cierto? Abre los ojos al estímulo doloroso. ¿Cuánto es? 2. Emite sonidos incomprensibles. 2 también, ¿no es cierto? Sonidos incomprensibles. Localiza el dolor. 5, ¿no? 9. ¿Está bien? Entonces, ahí está nuevamente la escala de Glasgow en español. 9, ¿no es cierto? La respuesta es la D. Eso tienen que saber porque eso les pueden preguntar en el examen, ¿ya? Escala de Glasgow. Les pueden poner un caso y decir cuál es la escala, ¿no?